predicador de la gracia, tu gracia fue predicada. Que la gracia y la paz de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz, esté con todos nosotros. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos en Cristo. Mi nombre es Héctor Cholula Sandoval. Pertenezco a la Alta Escuela de Evangelización y Mística Vamos. Soy originario del estado de Puebla, México. Tenemos 55 años de edad. El Señor ya nos llamó ya de oscurito, casi. Casados, 27 años de casado, 3 hijas. Crecí en la capital del país y por gracia de Dios nos encontramos en esta ciudad desde hace 8 o 9 años y hace 7 que nos llamó el Señor. Seguramente como muchos de ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, nos llamó cuando creíamos nosotros haber estado ganándose el mundo y cuando en verdad estábamos perdiendo la vida. Vamos a ver la tercera fiesta judía que se llama la fiesta de las primicias o la fiesta del Bikurín. El ofrecerle algo al Señor no es nada nuevo, es muy antiguo. Recordemos simplemente el pasaje de Caín y Abel en Génesis 4:3, cuando Caín va y ofrece aquellos productos de la agricultura y Abel va y ofrece productos de la ganadería. También José en Génesis 37, 6-7 nos habla algo parecido a estas festividades. En Levíticos 23, 9-11 el Señor nos dice: Yahvé dijo a Moisés: digan a los israelitas, cuando entráis a la tierra que os yo doy y seguéis ahí su miel, llevaréis al sacerdote una gavilla como primicia de vuestra cosecha. Aquí es donde se cimenta esta fiesta de las primicias o el Bikurín. Esta fiesta se celebra el día 16 de Nisan. Recordemos, ya vimos las fiestas judías, 14 la Pascua, el 15 la fiesta de los panes sin levadura y este día 16 la fiesta de las primicias. Esta fiesta siempre se celebra en domingo. Hay otros que le llaman la fiesta de las gavillas. ¿Por qué? Porque las primeras gavillas de la cosecha son llevadas al santuario, entregados al sacerdote como agradecimiento de la nueva cosecha. El sacerdote toma esa gavilla y hace un ritual de balanceo para Yahvé, para que sea aceptada. Aquí voy a explicar ese ritual, porque sobre ese ritual nos vamos a trasladar posteriormente a la vida de Jesús. Los mensajeros de la corte salían al campo, escogían y ataban las espigas de trigo, les escogían y las iban atando sin cortar, iban haciendo como manojos. ¿Alguien ha visto cómo cortan la alfalfa en campo cuando está sobre firme? Es muy parecido. Y una vez que ya estaban atadas y una vez que ya estaban escogidas, el sacerdote se acercaba y con una hoz en la mano preguntaba: ¿se ha puesto el sol? Respondían: sí. Segaré. Y todos respondían: siega. Y entonces el sacerdote comenzaba a cortar y se llevaba esos manojos de trigo, se los llevaba al templo, suponiendo que esto fuera el templo, los llevaban al templo, al altar, y ahí hacían
la ceremonia de las primicias. Las gavillas, los atados, para que me entiendan, el sacerdote los elevaba al cielo y después los bajaba. Los elevaba y los bajaba. Posteriormente, esos atados eran golpeados con carrizo para que desprendiera todo el grano. Y posteriormente ese grano de trigo ser triturado, ser molido. Una vez en el molino, los sacerdotes, ya una vez molido, tomaban una porción de harina, la colaban sobre unos cedazos y la mezclaban con aceite e incienso para llevarla como ofrenda al altar. A partir de ese momento que se llevaba esa harina al altar, a partir de ese momento ya se podría hacer la cosecha, y esa cosecha iba a durar durante 50 días. Es decir, que a los 50 días ya viene Pentecostés. Pero ¿qué similitud le encuentras, Felipe, Silvia, Rafael, Salvador, Jesús, Dayana, Jorge, Ignacio, todos los que me escuchan? ¿Qué similitud le encuentras con la vida de Jesús? Porque es importante entender este ceremonial, porque estas tres fiestas, las que ya les explicamos, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y esta de las primicias, ya se llevaron a cabo en la vida de Jesús. ¿Cómo entender este rito de las primicias como Jesús, a la vida de Jesús? Para empezar, debemos entender que estaba en su mero apogeo el trigo, porque ya estaba listo para cortarse, es decir, ya estaba maduro. Jesús, ¿qué edad tenía cuando fue detenido? 33 años. Y en las Sagradas Escrituras, a los 33 años, podríamos decir que el hombre ya estaba maduro. Inclusive nos hablan que la vida promedio de un hombre era de 40 años. Es decir, Jesús estaba muy maduro. Así como la gavilla fue elegida por los que iban del palacio, así fue escogido Jesús. Jesús fue escogido por Dios Padre para perdonar nuestros pecados. Pero no nada más eso, fue escogido por los ancianos y por los sacerdotes. Esa similitud es enorme. Los mensajeros van por mandato de los sacerdotes. Jesús va por mandato de Dios Padre. Las gavillas, es decir, ya los atados, fueron arrancados del suelo. Así Jesús fue cortado de esta vida terrenal, y así como la gavilla era subida y bajada, así es como Jesús subió y bajó del cielo. Rafael, yo te pregunto, ¿cuántas veces el Señor te ha llamado para alguna actividad y le damos otro sentido? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, ¿sabes qué? Haz esto, así, y no, vamos en contra? Silvia, ¿cuántas veces el Señor ya te tiene así, mira, como las gavillas, el regalo, y nada, no hacemos caso y hasta parece como si desatáramos las gavillas? ¿Cuántas ocasiones, Raúl, no ya tenemos ya el grano aquí listo en las manos que el Señor nos pone, nos bendice con ciertas actividades,
con ciertos resultados que los tenemos aquí, y parece como si nuestras manos fueran de agua o fueran sedazos que dejan minar todo esto. El Señor no se olvida de cada uno de sus hijos. Así como las gavillas son atadas, así es como Jesús fue atado en el huerto de Getsemaní. Recordemos esa noche, después de esa cena, se va a orar al huerto de los olivos, y después de una oración muy intensa, muy fuerte, que nos dicen los evangelios que Jesús sudaba sangre, y para poder sudar sangre, la presión arterial que una persona tiene para poder sudar sangre es grandísima. Antes, Jesús no murió de un paro cardíaco, porque la presión ha de haber estado tan fuerte que imagínense que es como abrir un poro, abrirlo a pura presión, abrirlo para que salga una gota de sangre. Y él, aún sabiendo lo que ya venía, dio marcha atrás. Coco, ¿cuántas veces no nosotros, por una presión pequeñita, damos marchas atrás? ¿Cuántos grupos, comunidades conocen que empiezan numerosas, empiezan grandes? Y por eso de ahí esa frase del Evangelio, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así pasa. Mira, son muchos y después van mermando. El Señor fue abandonado en la cruz por sus discípulos, que ya habían visto, no únicamente como muchos oído, sino que ya había visto los milagros. Imagínate, Felipe, Pili, que estuvieran, no sé, en un lugar y que llegara Jesús y que el muerto reviviera. Oyes, pues aún así, sus discípulos lo abandonaron. Se sintió solo. ¿Tú cuántas veces has dejado al Señor? ¿O cuántas veces has intentado dejarlo? Salirte ya de tu comunidad, dejar grupos, movimientos a los cuales perteneces. Inclusive aquí mismo en la comunidad de predicadores, ¿cuántas veces no has sido tentado por el enemigo para poderlo dejar a Jesús? No es fácil, Juan Leonardo, seguir a Jesús, porque Jesús pide todo, pero también te da una paz, una tranquilidad que solamente la paz del Espíritu es capaz de soportar lo que venga. Aunque en el huerto de Getsemaní Jesús estaba bajo mucha presión física, pero espiritualmente estaba en contacto con el Padre, y eso le daba una tranquilidad, eso le daba una serenidad para poder enfrentar lo que viene. Imagínate, Silvia, que te dijeran, ¿sabes qué? Que va a venir la autoridad militar civil y te va a llevar detenida. Y sabes que después de eso vienen los castigos, los azotes. Y después de eso, sabes que viene la muerte. ¿Qué tranquilidad va a tener si en tu casa apenas escuchas un ruidito con las luces oscuras y ya se te ponen los pelos como de gato, como de gallina, la piel? Imagínate saber eso. Jesús les decía que fue atado como las gavillas. Y él mismo les dice, ¿por qué me venir a detener como un delincuente? ¿Cuántas ocasiones no he estado con ustedes en el templo y me vienes a detener como un delincuente? Lo atan, se lo llevan, y así como las gavillas son presentadas
en el altar a una autoridad religiosa, al sumo sacerdote, así Jesús es tomado y es llevado al palacio de Herodes y es presentado, muy similar a las gavillas. Posteriormente les comentaba que las gavillas son levantadas al cielo y bajadas mecidas. Aquellos que conocen las hamacas, ¿ven cómo ese movimiento que tiene? Así es como se hace el movimiento de las gavillas del trigo, así. Pero recuerden, son azotadas con carrizo para desprender el grano. Así es como Jesús también fue azotado, y no con carrizos. Nos dicen los historiadores que los látigos con los que Jesús fue golpeado, en algunas partes ya finales de ese látigo, le incorporaban, incrustaban piedras con los filos bien puestos. Algunos otros comentan que eran como especie de dientes de tiburón que iban incrustados sobre ese látigo, y con ese látigo iban latigando al Señor desde que lo pusieron en el palacio de Herodes, que lo estaban azotando. Cada latigazo era desprendimiento de la carne. ¿Cuántas veces no uno que anda en el campo se pica con una espina y ¡ay! Ahora te imaginas, Gustavo, que comentan que de acuerdo a la sábana santa no hubo 1 centímetro cuadrado limpio que no haya sido tocado. Es decir, todo su cuerpo fue maltratado con esos látigos que les digo, con incrustaciones de piedra basáltica. Muy parecido a la gavilla. La gavilla la mecen y la tienen que golpear para que desprenda el grano. Así es como Jesús fue azotado por los soldados. Y les mencionaba que una vez que es molido, es decir, una vez que es triturado el trigo, sacan esa harina, la ciernen sobre un sedazo y posteriormente el sacerdote toma esa harina ya filtrada y la unta con aceite. Jesús, una vez que fue bajado de la cruz, fue envuelto en unos lienzos parecidos a los sedazos y también fue untado con aceites. ¿Recuerdan ese pasaje? También fue untado con aceite. Vean ustedes la similitud que tiene esta celebración de la gavilla con la vida de Jesús. Jesús resucitó el primer día. Aquí es donde cambia. El día más importante del judaísmo era el sábado. Recordemos que en el sábado se llevaba a cabo la fiesta de los panes sin levadura, y es este mismo Jesús el que es el pan sin levadura, porque recordemos que la levadura representa el pecado, y si hablamos de un pan sin levadura, estamos hablando de un Jesús sin pecado. Y era el sábado el día más importante del judaísmo. Jesús resucita un domingo, y entonces es cuando para el cristianismo se vuelve el primer día y el día más importante. Y dentro de la religión cristiana, el día más importante es el domingo de resurrección.
cuando Jesús descendió a los infiernos y salió triunfante y le ganó la batalla al enemigo. Cuando Jesús sale del infierno donde fue a visitar para rescatar a aquellas almas que estaban detenidas por el enemigo, nos dicen algunos exégetas que se abrieron miles y miles de tumbas, y en ese momento muchas almas salieron y fueron llevados por Jesús como ofrecimiento, como primicia a Dios Padre, así como ese sacerdote llevaba la gavilla, llevaba la harina y se la presenta al altar a Yahvé. Es el mismo Jesús con su resurrección que toma miles de almas y se las lleva y se las presenta al Dios Padre y le dice: estas son las primicias de la resurrección. ¿Te has preguntado, Cristina, cómo te gustaría en un momento cuando el Señor te llame a presentarte? ¿Cuáles van a ser tus ofrendas? ¿Cuáles van a ser tu canasta? A lo mejor, pues no van a caber en tus manos, Carmen. ¿De qué tipo de ofrendas son las que vas a llevar, Dayana, Gustavo? ¿De cuáles van a ser? No importa la cantidad, solo lo que importa es que dentro de tu corazón sean obras de caridad y realmente salidas de dentro de tu corazón, para que así, cuando el Señor nos llame a cuentas, no llevemos unos cuantos granos, Susana, no llevemos una espiga, Raúl, llevemos una gavilla, es decir, algo que no quepa en tu mano y que cada una de esas personas que hayas ayudado como predicador, ellos mismos lleven también un par de gavillas, y entonces tu ofrenda no será una gavilla, será gavillas de gavillas, y una carreta como las que conocemos no alcanzará para poder acarrear todas esas ofrendas. Que esta fiesta de las primicias del Bicurín te haya dejado algo muy importante en tu crecimiento como predicador. Yo te puedo decir que al principio de mi vida, como todo joven, aspiraba yo a muchas cosas. Hice cosas indebidas como muchos. Ya casado, con sacramento matrimonial, como muchos hombres que no meditamos muchos actos y acciones, mis comportamientos no fueron los que deberían de ser de un cristiano católico. Todavía te puedo decir, hace 10 años que el Señor ya nos estaba llamando y no cedíamos. Todavía me puse la última perapeta. Hoy te puedo decir que gracias al Evangelio, gracias a la fuerza del Espíritu Santo, pude dejar el vicio del alcohol, Jorge. Porque era de los que tomaba jueves, viernes, sábado y domingo sin faltar al trabajo. ¿Pero qué crees, Jesús? Sí faltaba a mi casa. Llegaba a las 5 o 6 de la mañana. Como cucaracha fumigada. Yo recuerdo que la penúltima vez que intoxiqué con alcohol mi cuerpo, ¿sabes, chava, cuántos días tardé en normalizarme? 4 días, Salvador. 2 de ellos tirados en cama.
ya no era cruda, era la misma muerte la que me estaba llevando. Y gracias a los cuidados de mi esposa he podido salir en 4 días, porque si no, seguramente salía yo en 6 o en 7. El Señor nos estuvo llamando y no hacíamos caso. Pero a través de las hijas, fueron las primeras evangelizadas, cuando mi obligación, Rafael, como padre de familia, era evangelizar a mis hijas. Ellas me estaban evangelizando, Felipe. Ellas son las que me enseñaron a rezar el Padre Nuestro, a rezar el rosario, Felipe. Hasta pena me da decirlo, pero es de hombres reconocer que yo escasamente llevo 7 años de que aprendí a rezar el rosario. Juan Leonardo, Ignacio, te puedo decir que mis hijas se postraron primero antes que yo ante el Santísimo. ¿Cuál sería mi ignorancia que cuando mi madre me mandaba, vete al templo, está el Santísimo, yo andaba buscando a un señor que anduviera caminando por ahí? Esa era mi ignorancia. Te puedo decir que mis hijas, la mayor, se consagró primero al Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de María, antes que yo y que mi esposa. Pero Dios nos dio la fuerza, nos dio ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de querer aprender y recuperar el tiempo perdido. Porque yo les digo a mis hermanos en la fe que a mí el Señor me ha de haber llamado pues ya casi queriendo oscurecer, dependiendo la época del año, pero pues por ahí como las 6, las 7 de la noche. Dayana, el Señor te ha llamado muy, muy joven, hija. Gloria a Dios que hay mujeres jóvenes que a temprana edad le han dicho sí al Señor. Y ahora yo te puedo decir como hermano en la fe que procuro superarme todos los días en las Sagradas Escrituras. Te invito, te exhorto, tú que me escuchas, tú que me ves, que entres a alguna aplicación y baja la Biblia de Jerusalén, porque tiene un audio y la puedes escuchar, no únicamente leer, la puedes escuchar. Y se facilita mucho el escuchar las Sagradas Escrituras. Ama de casa, tú que me escuchas y que te quejas que no puedes estar leyendo, mira, baja esa aplicación, la Biblia de Jerusalén, y puedes estar en la cocina preparando los sagrados alimentos y escuchar la palabra del Señor. Vas manejando, manejas 1 o 2 horas en carretera, en lugar de estar escuchando tanta desgracia, tanta mentira, tanta falsedad en la radio, prende mejor tu Biblia de Jerusalén y escúchala. Verás que cómo vas a ir creciendo en tus predicaciones. Que estas fiestas del Bicurín, estas fiestas de las primicias, te las lleves bien grabadas en tu mente y tengas ya tengas lista mentalmente cuáles van a ser tus primicias cuando el Señor te llame a cuenta. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Predicador de la gracia, tu gracia fue predicar a los hombres la noticia que Dios nos vino a salvar.